Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este funda, cover, como ustedes lo quieran llamar, que lo podemos utilizar para vasos, botellas o cualquier centro de mesa. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 30 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar el total. Cuando completemos las 30 cadenas, nos aseguramos de que esté completamente recta y vamos a unir, pero en esta parte que se forma de la cadena, en la parte de abajo, así tenemos la cadena. La volteamos un poquito y en esta barriguita que se ve aquí, ahí vamos a unir con un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas que no cuentan y ahí mismo hacemos un punto alto pero de 2 sacadas. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y como les dije, estas cadenas no van a contar. Hacemos lazada, tomamos la próxima. Es esta, se esconde un poquito cuando tomamos la primera, pero ya las demás son bien fáciles. Tomamos ahí ese punto, sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Tomamos la próxima barriguita, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo punto por punto. Y al final vamos a terminar con un total de 30. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos, dejamos estas 2 cadenas que no cuentan y unimos justo encima del punto. Y esa cadena nos va a servir para cubrir el espacio que nos queda abierto. Levantamos de nuevo 2 cadenas que no cuentan y ahí mismo comenzamos a hacer el punto alto. Pasamos al próximo y hacemos punto alto. Ya tenemos 2, 3, 4 y así vamos a ir completando cada uno de los puntos hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir justo en la cadena del primer punto. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, volvemos a unir, dejamos las 2 cadenas y comenzamos justo encima del primer punto alto. Pasamos por dentro y lo acomodamos. Volvemos 2 cadenas que no cuentan y ahí mismo hacemos el primer punto alto de 2 sacadas. Vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto de 2 sacadas. Continuamos repitiendo esta tercera línea de puntos altos hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos en esta cadena que pertenece al punto alto, no a las 2 cadenas, y cortamos la hebra. Una vez llegamos al final de la tercera vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Esto mide aproximadamente unos 10 centímetros, pero como está doblado, es un total de 20 centímetros. Pero lo pueden hacer del ancho y del alto que ustedes decidan, dependiendo para lo que lo vayan a utilizar. Ahora vamos a hacer el cordón del borde. Lo voy a girar por el lado del revés porque quiero el efecto del cordón en el lado del revés. Tomamos la hebra, conectamos aquí en la primera, sin hacer nudo, pasamos la hebra y ahora comenzamos a hacer puntos deslizados. Venimos aquí al siguiente y hacemos punto deslizado, siguiente punto y deslizamos, siguiente punto, deslizamos. Así vamos a continuar. Se va viendo de esta forma en este lado y en el otro como una costura.
Vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la vuelta, cortamos la hebra, la dejamos un poquito larga, la sacamos y la pasamos hacia el otro lado. Ya tenemos perfecta la unión en este lado, aunque no se ve, va a ir hacia la parte de adentro. Ahora tomamos y vamos a esconder las hebras. Volvemos a regresar por el punto siguiente hacia atrás. Y lo escondemos un par de veces por dentro. Así no corremos el riesgo de que se nos vaya a soltar más adelante. Ahí pasamos un par de veces, aproximadamente unas 3, porque esto no hace fuerza, no tiene por qué soltarse. Y cortamos al ras. Vamos a repetir lo mismo con la otra hacia el otro lado y luego hacemos el mismo cordón en la parte de abajo. Una vez terminamos los 2 cordones, ya los tenemos listos. Ahora vamos a voltear el tejido por el lado del derecho. Este es el lado del revés del tejido. Lo volteamos así. Si a ustedes les gusta más cómo queda este cordón, entonces lo hacen por el lado derecho del tejido para que les quede este hacia afuera. Ya tenemos lista esta parte. Ahora tomamos el siguiente color, hacemos un nudo en la hebra y lo vamos a conectar en el mismo punto donde terminamos para esconder el hilo que nos quedó. Hacemos un nudo, lo apretamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Ahí mismo hacemos un segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos sin terminar. Sacamos así, pasamos por 2 y reservamos en la aguja. Volvemos, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Ahora que tenemos 3 hilos, lo cerramos de una vez y ya tenemos el primer punto. Vamos a cortar esto para que no estorbe. Tenemos el primer abanico, hacemos 1 y 2 cadenas de separación, saltamos 1 y 2 en la base, en el punto número 3, solo el punto blanco, no el de color rosado que es el cordón. Ahí volvemos a repetir un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y lo cerramos de una vez. 2 cadenas. En ese mismo lugar otros 2 puntos. Sacamos, pasamos una vez y reservamos. Volvemos a sacar la hebra, pasamos por 2 y reservamos. Tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. 2 cadenas, 1, 2 y en el número 3 en la base volvemos a repetir. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, tenemos 3 hilos, cerramos. 2 cadenas y en el mismo lugar pasamos por 2, sacamos, pasamos por 2 y cerramos los 3. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, al último abanico terminamos con las 2 cadenas, unimos donde comenzamos con un punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Lo que nos queda lo vamos a ir escondiendo en la siguiente parte. A continuación tenemos el hilo de color rosado, el mismo que utilizamos en este lado. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar justo en el centro del primer abanico. Pueden comenzar en cualquiera. Yo estoy comenzando en este para de una vez esconder la lana. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahora comenzamos a hacer puntos altos. Sacamos la hebra y la estiramos para que nos quede un poco flojo. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Vamos a cortar esto para que no estorbe.
Contando las cadenas, como el primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Contamos 3 cadenas y justo en la número 3 pasamos hacia el gancho hacia atrás y luego por dentro. La vamos a cerrar hasta que se cierre el espacio, pero no demasiado apretado para que nos quede este pequeño agujero. Levantamos 3 cadenas al aire y dentro de ese agujero hacemos un punto bajo. 2 cadenas porque el punto bajo cuenta como la primera. Volvemos ahí al centro del espacio, hacemos punto bajo. 1 y 2 cadenas en el mismo lugar, punto bajo. 1 y 2 cadenas y en el mismo lugar, punto bajo. Ahora tenemos 4 puntas o picos o como ustedes lo quieran llamar. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena al aire. En el próximo espacio entre motivo y motivo hacemos un punto bajo. Una cadena de separación, pasamos al próximo y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Tomamos aquí el primero justo encima, pasamos la hebra por dentro y ajustamos. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas al aire. En el agujero hacemos punto bajo, 2 cadenas. En el mismo lugar, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y las últimas 2 para completar 4 puntas. Ya volvemos a tener las 4 puntas, cadena de separación. En el próximo hacemos punto bajo, una cadena de altura. Y vamos a repetir uno más. Aquí volvemos al centro del abanico y comenzamos a hacer los puntos altos. Nada más deben de irlos contando para que estén seguros de que en cada vuelta mantienen los 6 puntos altos, porque si le quedan de más o de menos, le van a quedar los motivos diferentes y no se va a ver bien. Ya completamos el último. Venimos aquí al inicio, tomamos, pasamos por dentro, 3 cadenas, por el centro del espacio, un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y 2 cadenas y punto bajo. Ya tenemos 4 puntas en la flor, cadena al aire, unimos con punto bajo, cadena y seguimos repitiendo exactamente lo mismo en todos. Terminamos el último, hacemos la cadena de separación, punto bajo, cadena y venimos aquí justo donde comenzamos con el primero, hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra, hacemos el nudo y luego lo escondemos en la parte de atrás. Y ya nos quedó completamente listo, nos quedó algo así. Ya solo nos queda acomodar esto porque se aplasta cuando uno lo está tejiendo. Les voy a mostrar con un vaso. Lo colocamos así de esta forma. Pero pueden utilizar una botella o cualquier otra vasija, una vela, para cualquier cosa que lo quieran utilizar. Yo les enseñé a hacer un juego de mesa para platos, tazas, tenedores. Entonces pueden utilizar esto como el centro de la mesa para que toda la decoración sea igual. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.